y marcharse. Corrí y escuché. Por favor no dejes que susurré, mis manos temblando sobre la cremallera. Abrí la cremallera a la fuerza y mi corazón hizo temblar de una manera que nunca había sentido en mí. Pero déjame explicarte cómo llegué a ese momento. Octubre se convirtió en la escena más aterradora que jamás. 5:15 de la tarde. Lo sé de la cocina, ese viejo reloj que pertenecía en el porche de mi casa, la casa donde crié a la casa que ahora parecía demasiado grande, fantasmas desde que lo enterré hace 6 meses. Y a mí, quieto como un espejo. Oso que te hace sudar bajo la blusa, incluso vi. El auto plateado de Cynthia, una nube de polvo. Mi nuera, ella conducía como una loca. Algo estaba mal. A ese camino. Louis y yo nadie conducía así a menos que estuviera bruscamente justo al borde del lago. El polvo me hizo toser. Se estrelló contra el suelo del porche, pero estaban pegados a ella. Cynthia llevaba un vestido gris. Su cabello era un desastre. Parecía como si hubiera estado llorando o abrió el baúl con tanta fuerza que pensé que arrancaría. La maleta que yo mismo le regalé cuando se casó con mi hijo. ¿A todas partes? Se lo dije. ¡Qué ingenuo! Era pesado. Lo pude notar, sus brazos temblaban. Ella miraba, culpable. Nunca caminó hacia la orilla del agua. Cara con el peso del mundo o algo peor. Pero estaba demasiado lejos. Ella balanceó la maleta una vez, la arrojó al lago. El sonido, los pájaros emprendieron el vuelo. Allí mirando como la maleta flotaba por un momento, entonces ella corrió de regreso al viento. Ella puso en marcha el motor. Ella se había ido, dejando solo polvo y silencio. 10 segundos, 20, 30, pasar lo que acababa de ver. Sin vibración en sus movimientos. Sentí un escalofrío recorrer mi columna, empezaron a moverse antes de que mi mente pudiera detener. Corrí como no había corrido en años. Mi pecho ardía. Los escalones del porche y atravesé el patio, alias levantaron polvo. El agua, quizás menos, quizás más. Solo sé que cada segundo parecía una eternidad. Estaba sin aliento. Mi corazón. La maleta seguía allí. El cuero estaba empapado, agua sin pensarlo 2 veces. Lo que esperaba. Me llegó hasta las rodillas. El barro del fondo me chupaba los pies. Extendí mis brazos. Yo tiré. Era lleno de rocas, o peor. Tiré más fuerte. El agua me salpicó la cara. Comencé a arrastrarlo hacia la orilla. Un sonido. Débil, la maleta. Se me heló la sangre. Por favor, Dios, no dejes que seas rápido, más desesperadamente. Mojada de la orilla. Caí, roscaron a tientas la cremallera. Mis dedos seguían resbalándose. Vamos. Vamos. Las lágrimas comenzaron a nublar una vez. 2 veces. Levanté la tapa y lo que vi dentro hizo, mi corazón dejó de latir. Mis manos volaron a mi boca para sofocar. En una manta azul claro empapada, estaba tan frágil, tan quieto. Su piel era pálida como la cera. Él no se movía. ¡Ay! No. Mis manos. Lo saqué de la maleta con una delicadeza. Él tenía frío. Su pequeña cabeza cabía en la umbilical, todavía estaba atado con un trozo de médica. Cuerda simple. En casa en secreto sin ninguna ayuda. Susurré una y otra vez. Silencio. Nada. Sí, entonces lo sentí. Un abocanado, pero estaba allí. Me puse de pie, apretando al bebé. Casi se rindieron. Corrí herido en mi vida. El agua goteaba, sangraban por las piedras del camino, pero no sentía. Solo la desesperada necesidad de salvar. Entré en la casa gritando. Quizás ayuda, quizás Dios, quizás el teléfono de la cocina con una mano mientras marqué el 911. El teléfono casi se cae 2 veces. ¿Cuál es su emergencia? Dijo un. Soy yo sé. Él no responde.
Él tiene frío. Por favor envíen ayuda. Calme. Dime tu dirección. Las palabras salieron a borbotones. En una superficie plana. Brazo. Todo se derrumbó al suelo. Nada importaba. Puse pequeño, tan frágil, tan quieto. Le pregunté al operador. Mi voz. Dígame usted. ¿Viendo? Mira, apenas. Un movimiento tan sutil que tuve que inclinar. Creo que sí. Muy poco. Mente. Yo voy a guiarte. Limpia y seques al bebé con mucho cuidado. La ambulancia está en camino. Cogí unas toallas del baño con movimientos torpes y desesperados. Envolví al bebé en toalla nuevo y lo acuné contra mi pecho. Un antiguo instinto que pensé que había susurré. Por favor, aguanta. Vienen a ayudarte. Los largos de mi vida. Me senté. Yo canté. La misma canción que solía cantarle a Louis cuando he ido sin sentido. Solo necesitaba alguien lo sostenía, que alguien quería que viviera. Luces rojas y blancas de... Corrí hacia la puerta. Un hombre mayor con barba gris y una cola de caballo. Ella tomó el corazón. Ella lo revisó rocho. Su rostro no mostraba ni daban. Hipotermia severa. Tenemos que movernos ahora, le dijo a su compañera Camilla y le pusieron una máscara de oxígeno, conectando cables, monitores. El hombre me miró. ¿Vienes con nosotros? Entré en la ambulancia y me senté. No podía dejar de mirar al bebé tan pequeño. La ambulancia se fue. Las sirenas aún más allá de las ventanas. Paramédico mientras continuaba trabajando. En el lago. Vi a alguien tirar. Ella me miró fijamente. Vi algo en sus ojos. Sospecha, tal vez lástima. La boca. Lo cerré. Mi hijo, la mujer que lloró en el funeral de Louis. La misma mujer que acababa de intentar decir eso. ¿Cómo pude siquiera? Dije. Vi quién era. Menos de 15 minutos. Una docena de personas vestidas milla. Gritaban números. Metieron al bebé rápidamente a través de seguirlo, pero una enfermera me detuvo. A quedarse aquí. Los médicos es alguna información. Ella me... Paredes color crema, sillas de plástico, senté. Estaba temblando de la... si era por el frío de mi ropa mojada o por el sol. La enfermera se sentó frente a mí. Quizás mi edad. Tenía su etiqueta con el nombre de que me cuentes todo lo que pasó, dijo en voz allí. Desde el momento que vi el Eloy se tomó notas en una tableta. Ella no interrumpió. Cuando la policía querrá hablar con intento de asesinato. Quizás. Las palabras quedaron suspendidas. Mi nuera. La esposa. No pude procesarlo, no pude entender. Hiciste lo correcto. Pero no lo sentí así. Sentí como algo que no podía empujar hacia la oscuridad, todo para siempre. Pasaron 2 conmigo. Era joven, quizá tenía profundas ojeras y manos que olían a jabón estable. Dijo, por ahora neonatals. Sufrió sus pulmones están comprometidos. Críticas. Va a sobrevivir. Mi voz sonaba quebrada. Haremos todo lo que podamos. Hora después. 2 oficiales, cogido en un moño apretado y un hombre más joven, se presentó como la detective Fátima Salazar, que parecían ver a través de las mentiras. A través desde diferentes ángulos. Los movimientos de Cynthia, la maleta, tensidad que me hizo sentir culpable. ¿Y estás segura que era tu nuera? ¿Por qué haría algo así? ¿A ella ahora? No sé. ¿Con ella antes de hoy? Hace 3 la muerte de mi hijo. Fátima envió una mirada con su compañero. Declaración formal mañana y no puedes contactar así. ¿Lo entiendes? ¿Asentí formas? ¿Por qué intentaste matar al lago como si fuera basura? ¿Por qué? Los ofició con una manta y una taza de té caliente. Descansa un poco. Pude irme. No podía dejar a ese bebé que sostuve contra mi pecho y que exhaló.
Me quedé en la sala de seca del almacén del hospital, pantalones de enfermante. Me cambié en el baño. Parecía como si hubiera envejecido. Dormí esa noche. Me senté. Cada hora me levantaba y preguntaba. Dieron la misma respuesta. A las 3 de la mañana apareció el... Alguien debe haberlo llamado. No dijo nada durante... Estaba allí. A veces eso es prueba de que no estás completamente sola de muchas maneras, dijo finalmente. Respondí. Se siente como un... No intentó convencerme de lo contrario. Cualquier sermón. Cuando el sol era igual. Había cruzado una... No podía dejar de ver. Y lo que... Porque ese bebé, ese ser de al lado, se había convertido en mi respondido. Pero tampoco podía abrir el agua, no después de sentir los latidos de su ser. Llegó sin que yo me diera cuenta. La de espera, tiñendo todo de un naranja noche en esa silla de plástico. Sus ojos ardían. Pero no pude. Sus ojos veía la maleta hundirse. Vi los labios morados. Fe y un sándwich envuelto en papel de aluminio. Dijo poniéndolo en mis manos. Modos porque ella estaba allí esperando. Y me quemó la lengua. El sándwich. Yo masticaba. Normales en una mañana normal. Sentada a mi lado. Sus pulmones están respondiendo al... ¿Puedo verlo? Aún no. Solo familia y Medina es la familia. Familia. Piedra. Ese bebé tenía que tener... Cintia. Pero ella había... ¿Quién era el padre? ¿Dónde estaba él? ¿Aparición? Las preguntas se acumularon. A las 9, la detective Fátima estaba sola. Ella se sentó frente. Su expresión era dura, inquisitiva. Betty, necesito hacerte alguna carpeta. Ya te dije todo. Surgido algunas inconsistencias. La palabra flotó entre nosotros como una acusación del estómago. ¿Qué tipo de con una fotografía? Ella lo... Era el coche de Cynthia, pero estaba... Esta foto fue tomada por una cámara de aquí ayer a las 5:20 de la tarde, después de que la vi junto al lago. Y más de cerca. ¿Era su coche? No puede ser. Debe haber un error. Yo estaba allí. ¿Estás completamente seguro de que era Cynthia? Tragué saliva con fuerza. Quizás más. La vi. El vestido gris. Estaba seguro, dije. Fátima se inclinó hacia adelante. Que seas honesta conmigo. ¿Cuál llevan bien? Y allí estaba. Estaba esperando desde que apareció la policía. Nunca nos habíamos llevado bien. Algo andaba mal con ella. Calculadora, demasiado interesada en el dinero que no somos cercanos, admití. ¿Qué? Mi voz era de... Es una pregunta sencilla. ¿Spis? El accidente. Luis conducía a casa después de cenando. El coche patinó. Luis murió en el impacto. Siempre me pareció excelente, pero nunca tuve pruebas. A alguien a quien culpar. No veo que tiene todo que ver, dijo Fátima cerrando la... Ido localizar a Cynthia. Ella está vacía. Su teléfono es la persona que dice haberla visto ayer. Helada. Ella me estaba acusando. Estaba ahí, clara como el día. Había encontrado al bebé de otra manera y estaba culpable. No mentí, dije apretando los dientes. Entonces tenemos que encontrar a Cynthia y rápido porque está en grave peligro. Y si no es así en nuestras manos. Fátima se entregó una tarjeta con su número. Talle, llámame. Ella se fue. Me senté allí con la tarjeta.
Estaba perdiendo la cabeza. Había visto a Cynthia. Estaba seguro de ello. Pero ahora la duda se filtraba como veneno. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera equivocado? ¿Y si fuera otra persona? ¿Qué pasaría si mi dolor y mi resentimiento me hubieran hecho ver lo que quería ver? El padre Antonio regresó al mediodía. Tenía un rosario en sus manos. ¿Oremos?, él preguntó. No soy muy religiosa. Nunca lo fui. Pero en ese momento, necesitaba algo más grande que yo. Algo que me dijera que no estaba sola en esto. Asentí. Oramos juntos en voz baja. Las palabras familiares me calmaron, incluso aunque no entendía cómo funcionaban. Cuando terminamos me sentí un poco menos roto. La policía cree que estoy mintiendo, le dije. La verdad siempre sale a la luz, respondió, aunque lleve tiempo. Pero no tuvimos tiempo. Ese bebé estaba luchando por su vida. Y en algún lugar Cynthia estaba escondida o corriendo o planeando su próximo movimiento. A las 3 de la tarde vino a verme un médico diferente. Una mujer esta vez, mayor, con gafas gruesas y expresión seria. Necesitamos su consentimiento para realizar algunas pruebas al bebé, dijo. No soy familia. Lo sabemos, pero tú eres la única persona responsable en este momento. Los servicios sociales están en camino, pero mientras tanto, debemos actuar. El bebé necesita análisis de sangre. Necesitamos saber si tiene alguna condición médica, si estuvo expuesto a drogas, si tiene lesiones que no hemos detectado. Firmé los papeles. Ni siquiera los leí completos. Solo quería que hicieran lo que fuera necesario para salvarlo. 2 horas después apareció la trabajadora social. Allen. Ella era joven. Demasiado joven para ese trabajo, pensé. Tal vez 25. Cabello corto, traje gris, una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Señora Betty, dijo, sentándose a mi lado. Necesito hacerte algunas preguntas sobre tu situación. Entiendo que encontraste al bebé. La historia de nuevo. Las preguntas de nuevo. Pero Alene era diferente. Ella no me miró con sospecha. Ella me miró con lástima, lo cual de alguna manera era peor. ¿Vives solo?, ella preguntó. Sí. ¿Tiene usted un ingreso estable? Tengo la pensión de mi difunto marido y algunos ahorros. ¿Antecedentes penales? No. ¿Problemas de salud mental? ¿Depresión? ¿Ansiedad? Dudé. Después de que Luis murió, tomé antidepresivos durante 3 meses. Mi médico dijo que era normal, que el duelo a veces necesita ayuda química. Me detuve cuando comencé a sentirme mejor. Tuve depresión después de la muerte de mi hijo, lo admití, pero ya pasó. Allen escribió algo. No pude ver qué. El bebé necesitará un hogar temporal cuando salga del hospital, dijo. Si es liberado, los servicios sociales buscarán familias de acogida certificadas. Mientras tanto, permanecerá bajo custodia estatal. ¿Custodia estatal? Esas palabras rompieron algo dentro de mí. Ese bebé que yo había sostenido contra mi pecho, que había respirado su primer aliento de vida en mis brazos, iba a ser entregado a desconocidos, para que lo asistieran, a personas que lo verían como un expediente más, como un número más. ¿Y si quisiera? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. ¿Qué pasa si quiero cuidarlo? Allen me miró sorprendido, luego escéptico. Señora Betty, usted tiene 62 años. No eres un padre adoptivo certificado. No tienes ninguna relación legal con el bebé. Y usted está involucrado en una investigación criminal activa. No hice nada malo. Le salvé la vida. Lo sé, pero el sistema tiene protocolos. El interés superior del niño es lo primero.
Y francamente, tu edad y tu situación emocional reciente son factores que debemos considerar. Me sentí como si me hubieran dado una bofetada. Demasiado viejo, demasiado inestable, demasiado roto. Quizás ella tenía razón. Quizás era una locura siquiera pensarlo. Pero cuando cerré los ojos, lo único que vi fue ese pequeño y frágil cuerpo. Y yo sabía que nadie más en el mundo lo amaría como yo podía. Esa noche volví a casa por primera vez en 36 horas. Eloise me convenció. Ella dijo que necesitaba ducharme, dormir en una cama de verdad, que el bebé estaría bien, que me llamarían si algo cambiaba. Conduje hasta casa mientras el sol se ponía. El lago brillaba a mi derecha. Me detuve en el mismo lugar donde había visto a Cynthia, donde había sacado la maleta. Salí del coche. Caminé hasta la orilla. La maleta había desaparecido. La policía lo había tomado como prueba, pero pude ver exactamente dónde había estado. Pude ver mis propias huellas en el barro seco. Me quedé allí mientras caía la oscuridad, preguntándome si alguna vez sabría la verdad, preguntándome si Cynthia estaría observando desde algún lugar, preguntándome qué diablos había sucedido realmente. Y entonces sonó mi teléfono. Era el hospital. Mi corazón se detuvo. Señora Betty, la voz de Eloise dijo, tienes que volver ahora. Conduje de regreso al hospital, rompiendo todos los límites de velocidad. Mis manos temblaban sobre el volante. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo por encima del motor. Eloise no había dado ningún detalle por teléfono. Ella solo dijo que volviera ahora. Esas 2 palabras fueron suficientes para llenar mi cabeza con los peores escenarios posibles. El bebé había muerto. Tenía que ser eso. ¿Por qué otra razón me llamarían con tanta urgencia? Había luchado durante 2 días y finalmente su pequeño cuerpo se había rendido. No había sido suficiente. No había sido suficiente. Había llegado demasiado tarde. Aparqué torcido, ocupando 2 lugares. Corrí hacia las puertas de la sala de emergencias. Eloise me estaba esperando en la entrada. Su expresión era seria, pero había algo más, algo que no podía descifrar. Está vivo, dijo inmediatamente, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. El bebé está vivo. Pero necesitas venir conmigo. Ella me condujo por pasillos que no conocía. Subimos al 3er piso. Pasamos la unidad de cuidados intensivos neonatals. Seguimos caminando. Finalmente llegamos a una pequeña sala de conferencias. Dentro estaban la detective Fátima Allen, la trabajadora social y un hombre que no conocía. Era mayor, quizá de 60 años. Vestía traje oscuro y gafas. Tenía cara de abogado. Por favor, siéntese, dijo Fátima señalando una silla. Me senté. Mis piernas se sentían como gelatina. Todos me miraban con una intensidad que me dieron ganas de salir corriendo. Recibimos los resultados de la prueba de ADN del bebé, dijo Fátima. Sus palabras cayeron como piedras en el ADN de Aguas Quietas. No entendí por qué habían hecho eso. ¿Qué buscaban? Y pregunté cuando el silencio se hizo insoportable. Fátima intercambió una mirada con el hombre del traje. Él asintió. Abrió una carpeta y sacó varios papeles. Ella los colocó delante de mí. El bebé es un niño. Nació hace aproximadamente 3 días según pruebas médicas. Fátima hizo una pausa. Y Betty, él es tu nieto. El mundo se detuvo. Las palabras no tenían sentido. Los escuché, pero mi cerebro se negó a procesarlos. Mi nieto. Imposible. Louis murió hace 6 meses. No dejó hijos. No hay embarazo, nada. Eso es imposible, susurré. Los resultados son concluyentes.
afirmó el hombre del traje. Soy el Dr. Alan Mendiz, especialista en genética forense. Para estar seguros, realizamos las pruebas 2 veces. El bebé comparte aproximadamente el 25% de su ADN contigo. Él es definitivamente tu nieto biológico. Hijo de tu hijo Luis. Hijo de Luis. Mi Luis. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el pecho con un martillo. Luis tuvo un hijo. Un hijo que nunca conoció. Un hijo que alguien había intentado ahogar en un lago. ¿Pero cómo? Mi voz sonaba distante. Luis murió hace 6 meses. Cynthia nunca dijo nada sobre un embarazo. Exactamente. Fátima dijo inclinándose hacia adelante. Cynthia estaba embarazada durante el accidente. Según nuestros cálculos, quedó embarazada aproximadamente un mes antes de la muerte de Luis. Lo cual significa que ella lo sabía. La habitación daba vueltas. Cynthia sabía que estaba embarazada cuando Luis murió. ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué ocultó el embarazo durante 9 meses? ¿Por qué dio a luz en secreto y luego intentó matar a su propio hijo? No lo entiendo, dije. Las lágrimas comenzaron a nublar mi visión. ¿Por qué haría algo así? Él es su hijo. Hijo de Luis. Eso es lo que tenemos que averiguar, dijo Fátima. Pero hay más, Betty. Necesito que escuches con mucha atención lo que voy a decirte. Me preparé. No sabía por qué, pero sabía que lo que vendría sería peor. Hemos estado investigando el accidente de su hijo. Y hay inconsistencias. Grandes inconsistencias. ¿Qué tipo de inconsistencias? El coche de Luis fue examinado después del accidente. El informe oficial decía que fue un derrape por lluvia, pero pedimos que lo revisaran nuevamente. Encontraron evidencia de manipulación de los frenos. Alguien lo saboteó. La palabra cayó como una bomba. Sabotaje, asesinato. Mi hijo no había muerto en un accidente. Había sido asesinado. Cynthia, dije que no era una pregunta. Ella es nuestra principal sospechosa, admitió Fátima. Pero necesitamos pruebas y tenemos que encontrarla. Ella ha desaparecido por completo. Ella no ha usado su teléfono. Ella no ha tocado sus cuentas bancarias. Es como si se hubiera desvanecido en el aire. Me levanté de la silla. Necesitaba mudarme. Necesitaba aire. Caminé hacia la ventana afuera de la ciudad que brillaba con millones de luces. Vida normal, gente normal, mientras yo estaba atrapado en esta pesadilla. Hijo mío, susurré contra el cristal. Mi bebé, ella lo mató. Nadie respondió. No había nada que decir. Sentí una mano en mi hombro. Fue una inclinación. Hay algo más que necesitas saber, dijo suavemente. Sobre el bebé, sobre su futuro. Me di la vuelta. Sus ojos eran amables pero tristes. Dado que el bebé es su nieto biológico, usted tiene derechos legales. Usted puede solicitar la custodia. Pero ella levantó una mano antes de que pudiera hablar. Será un proceso largo. Habrá evaluaciones, visitas domiciliarias, entrevistas psicológicas y mientras tanto el bebé permanecerá bajo el cuidado del Estado. No. La palabra salió como un rugido. No me lo vas a quitar. Él es todo lo que me queda de Luis. Él es mi nieto, mi sangre. Entiendo, dijo Alene. Créeme, lo hago. Pero el sistema tiene protocolos. Y después de todo lo que ha pasado, necesitamos asegurarnos de que el bebé esté seguro. Estará más seguro conmigo que con cualquier extraño. Quizás, pero esa decisión no depende de mí. Depende del juez y del bienestar del niño. El Dr. Mendes habló por primera vez desde su revelación inicial.
Hay otro factor que debemos considerar. El bebé sufrió un trauma severo, hipotermia y estuvo a punto de ahogarse. Las próximas semanas serán críticas para su desarrollo. Necesitará atención especializada, terapia, seguimiento médico constante. Haré lo que sea necesario, dije. Cualquier cosa. Fátima se puso de pie. Betty, necesito que entiendas algo. Usted no es sospechoso, creemos en tu historia, pero tampoco puedes quedarte con el bebé simplemente porque es tu nieto. Hay un proceso legal. Y mientras tanto, nuestra prioridad es encontrar a Cynthia. Necesitamos tu ayuda. ¿Cómo? Pensar. Cynthia mencionó alguna vez algún lugar especial, alguna propiedad, algún amigo o pariente con el que pudiera estar escondida. Cerré los ojos. Pensé en todas las conversaciones que había tenido con Cynthia durante los 3 años que estuvo casada con Louis. Eran pocos, superficiales. Ella nunca habló de su familia. Ella nunca mencionó su pasado. Fue como si hubiera aparecido de la nada el día que conoció a Louis. Ella tiene una tía, dije de repente. Más al norte, cerca de la frontera. Louis la mencionó una vez. Dijo que Cynthia creció con ella. Fátima lo escribió rápidamente. ¿Nombre? No sé. Louis nunca lo dijo. Es un comienzo. Fátima dijo, lo investigaremos. Todos se fueron excepto Eloise. Ella se quedó conmigo en esa sala de conferencias fría y vacía. ¿Quieres ver a tu nieto? Ella preguntó. Asentí, incapaz de hablar. Ella me llevó a través de puertas de seguridad a la unidad de cuidados intensivos neonatals. Me hizo lavarme las manos y ponerme una bata esterilizada. Luego me condujo a una incubadora que había en la esquina. Y allí estaba, mi nieto, mi hijo Louis. Tan pequeño, tan frágil, conectado a tubos y cables, pero vivo, respirando, luchando. Tenía el pelo oscuro de Louis, la nariz de Louis y los dedos largos de Louis. ¿Puedo tocarlo? Susurré. Sí, solo sé amable. Metí mi mano a través de la abertura de la incubadora. Toqué su pequeña mano. Era tan suave, tan cálido. Sus pequeños dedos se cerraron alrededor de mi dedo índice, un reflejo, pero se sintió como una promesa. Hola, pequeño, susurré. Soy tu abuela y te prometo que te protegeré. Nadie volverá a hacerte daño. Lo juro por la memoria de tu padre. Eloise puso su mano sobre mi hombro. Necesita un nombre, dijo suavemente. Para los registros del hospital hasta que encontremos a la madre o hasta que un juez decida un nombre. Louis había querido llamar a su primer hijo, Héctor, en honor a mi padre. Me lo había dicho una vez durante una cena de Navidad. Si alguna vez tengo un hijo, lo llamaré Héctor. Héctor, dije, su nombre es Héctor. Me quedé allí toda la noche, sentada junto a la incubadora, sosteniendo su mano, cantándole las canciones que solía cantarle a Louis, prometiéndole un futuro que no sabía si podría darle, pero prometiéndoselo de todos modos, porque ahora sabía la verdad. Este bebé no era un extraño que encontré por casualidad. Él era mi sangre, mi familia, todo lo que quedaba de mi hijo asesinado. Y no iba a dejar que nadie me lo arrebatara. Ni el sistema, ni Cynthia, ni nadie. Los días siguientes fueron un infierno burocrático. Me despertaba todas las mañanas a las 5. Me duchaba. Me vestí. Conduje hasta el hospital. Pasé el día junto a la incubadora de Héctor. Y por las tardes, llegaban las visitas. Abogados, trabajadores sociales, policías, todos con carpetas, todos con preguntas, todos decidiendo si yo era lo suficientemente bueno para criar a mi propio nieto. Allen apareció el tercer día con una lista de requisitos. Lo leyó con voz monótona, como si estuviera recitando el manual de instrucciones de un electrodoméstico.
Necesitará una verificación de antecedentes penales, una evaluación psicológica completa, un examen médico, verificación de ingresos y una inspección de su hogar, referencias personales de al menos 3 miembros que no sean de la familia y deberá completar un curso de cuidado infantil de 40 horas. 40 horas. Como si yo no hubiera criado un hijo. Como si no supiera cambiar un pañal o preparar un biberón. Pero no dije nada. Simplemente asentí y tomé los papeles que me entregó. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Yo pregunté. Si tienes suerte, 6 semanas, si número 3 meses. ¿3 meses? Héctor estaría en hogares de acogida durante 3 meses mientras yo pasaba por todos los trámites burocráticos para demostrar que merezco criarlo. ¿Y qué pasa con él mientras tanto? Cuando le den el alta del hospital, será trasladado a una familia de acogida temporal certificada. Recibirá la atención adecuada. Podrás visitarlo 2 veces por semana bajo supervisión. 2 veces por semana bajo supervisión. Como si fuera una amenaza. Como si no hubiera sido yo quien lo salvó de ahogarse. Esa noche llamé al padre Anthony. Necesitaba referencias. Necesitaba gente que dijera que no estaba loca, que estaba en forma y que podía hacerlo. Él vino a mi casa al día siguiente. Se sentó en mi cocina bebiendo el mismo té que solía prepararle a Louis cuando era niño. Por supuesto que te ayudaré, dijo. Eres una de las mujeres más fuertes que conozco. Ese niño tiene suerte de tenerte. Pero no me sentí fuerte. Me sentí viejo, cansado, asustado. Tenía 62 años. ¿Cómo iba a perseguir a un niño de 2 años cuando tenía 64? ¿Cómo iba a ayudarlo con sus tareas cuando tuviera 70 años? ¿Cómo iba a estar allí para su graduación si llegaba a los 80 años? Soy demasiado vieja para esto, dije en voz alta por primera vez. El padre Anthony me miró por encima de su taza. Sara tenía 90 años cuando dio a luz a Isaac. La edad es solo un número cuando hay amor de por medio. Quería creerle. De verdad. Al 4.º día, Eloise me enseñó a cuidar a Héctor, a sostener su cabecita, a cambiar sus diminutos pañales, a preparar la fórmula a la temperatura exacta. Al principio me temblaban las manos. Había olvidado lo frágiles que son los recién nacidos, lo dependientes, lo terriblemente delicados. Lo estás haciendo muy bien, decía Eloise cada vez que entraba en pánico. Pero no me sentía muy bien. Me sentí como si estuviera caminando sobre hielo fino. Un movimiento en falso y todo se derrumbaría. Al 5.º día, la detective Fátima regresó con noticias. Encontramos a la tía de Cynthia. Dijo que vive en un pequeño pueblo a 160 kilómetros de la frontera. Fuimos a interrogarla y no ha visto a Cynthia en 2 años. Dice que tuvieron una pelea porque Cynthia le debía dinero, 3,000 pesos, y nunca se los devolvió. Dinero. Con Cynthia, siempre se trataba de dinero. Louis ganaba un buen sueldo como ingeniero, 70,000 pesos al año. Tenía ahorros, un seguro de vida de 200,000 pesos. Cynthia era la beneficiaria. ¿Cobró el seguro?, pregunté. Fátima asintió. Hace 4 meses, 200,000 pesos depositados en su cuenta. 2 semanas después, lo transfirió todo a una cuenta en el extranjero en las Islas Caimán. Estamos intentando rastrearlo, pero es complicado. 200,000 pesos. El valor de la vida de mi hijo. Y lo había escondido en algún paraíso fiscal mientras planeaba matar a su bebé. ¿Por qué?, dije, la pregunta que me atormentaba todas las noches. ¿Por qué matar al bebé? Podría haberlo dado en adopción. Podría haberlo dejado en un hospital. ¿Por qué intentar ahogarlo? Fátima guardó silencio un largo rato. Hay una teoría, ella. Por fin lo dije. Hemos estado investigando las finanzas de Louis.
Encontramos algo interesante. 2 semanas antes de morir, cambió su testamento. Dejó todo a sus futuros hijos. No a Cynthia, sino a sus hijos. Me quedé sin aliento. Louis lo sabía. De alguna manera, sabía que Cynthia estaba embarazada y cambió su testamento para proteger a su hijo. Lo mató por dinero, susurré. Eso creemos. Y luego descubrió que el dinero iría al bebé si nacía vivo. Así que decidió eliminarlo también. La pura maldad me dejó sin palabras. Había matado a mi hijo. Había llevado el embarazo a término. Había dado a luz sola. Y luego había intentado ahogar a su propio bebé. Todo por dinero. ¿Tienen lo suficiente para arrestarla? Cuando la encontremos, sí, pero sigue desaparecida. Es inteligente. Sabe que la buscamos. Los días se convirtieron en semanas. Héctor se fortaleció. Los médicos le quitaron los tubos uno por uno. Empezó a respirar por sí solo, a alimentarse por sí solo, a llorar con pulmones fuertes y sanos. Era un milagro médico según los médicos. Ningún bebé que hubiera pasado por lo que él había pasado debería estar tan bien. Pero sabía que era más que medicina. Era fuerza de voluntad. Era el espíritu de Louis viviendo en ese pequeño cuerpo, luchando, sobreviviendo, negándose a rendirse. Cumplí con todos los requisitos. La verificación de antecedentes salió limpia. El examen médico mostró que estaba saludable para mi edad. La evaluación psicológica fue más difícil. Una joven con gafas me hizo preguntas durante 3 horas. ¿Cómo manejaste la muerte de tu hijo? ¿Qué opinas de Cynthia? ¿Intentas reemplazar a Louis con este bebé? Esa última pregunta me enfureció. No estoy reemplazando a nadie. Estoy salvando a mi nieto. Es diferente. Ella escribió algo. No sabía si era bueno o malo. La inspección de la casa fue humillante. 2 mujeres revisaron cada rincón. Abrieron armarios, revisaron el refrigerador, midieron las ventanas para ver si eran seguras, contaron los detectores de humo, preguntaron por mi plan de emergencia en caso de incendio. Necesitarás una cuna certificada, un cambiador, puertas de seguridad en todos los escaleras, cerraduras en los armarios, tapas de enchufes. Gasté $1,200 en artículos para bebés. Mi pensión apenas cubría mis gastos básicos. Tuve que usar mis ahorros. Pero no me importó. Héctor valía la pena. El curso de cuidado infantil fue el peor. 15 madres jóvenes y yo. Todas me miraban como si fuera la abuela confundida que se había equivocado de clase. La instructora tenía 25 años. Me explicó cosas que ya sabía con una lentitud insultante. Los bebés necesitan comer cada 3 horas. Los bebés lloran cuando tienen hambre o están mojados. Nunca sacudas a un bebé. Asentí y tomé notas, aunque quería gritar que había criado a un hijo hasta la edad adulta, que sabía exactamente lo que hacía, pero necesitaba ese certificado. Así que me tragué el orgullo y fingí aprender. 6 semanas después de encontrar a Héctor en el lago, Alene apareció en el hospital con una pequeña sonrisa. Has cumplido con todos los requisitos, dijo. El juez revisará tu caso la semana que viene. Si todo va bien, podrías tener la custodia temporal en 2 semanas. 2 semanas. Después de 42 días de infierno burocrático, finalmente pude llevar a mi nieto a casa. Pero esa misma noche, cuando todo parecía mejorar, sonó mi teléfono. Era Fátima. Su voz estaba tensa. Betty, necesito que vengas a la estación ahora. Encontramos algo. Algo sobre Louis que necesitas ver. Llegué a la comisaría con un nudo en el estómago. Fátima me estaba esperando en la entrada. Su rostro estaba más serio de lo habitual.
Ella me condujo a través de pasillos estrechos hasta una sala de interrogatorio. Sobre la mesa había una caja de cartón. Dentro reconocí las pertenencias de Lois. Su billetera, su reloj, su teléfono roto, las cosas que me devolvieron después del accidente. ¿Qué es esto?, yo pregunté. Finalmente logramos desbloquear su teléfono. Fátima dijo, nuestro técnico trabajó en ello durante semanas y encontramos algo. Ella sacó un sobremanila. Lo abrió y extendió varias hojas impresas sobre la mesa. Eran capturas de pantalla de mensajes de texto entre Louis y Cynthia fechados 2 semanas antes de su muerte. Leí el primero. Fue de Louis a Cynthia. Necesitamos hablar. Celo del bebé. Respuesta de Cynthia. No sé de qué estás hablando. Luis de nuevo. Encontré la prueba de embarazo en el baño. ¿Por qué no me lo dijiste? Un silencio de 3 horas. Entonces Cynthia, no estaba listo para decírtelo. Tenía miedo. ¿Miedo de qué? Yo soy tu marido. Vamos a ser padres. Esto es maravilloso. Otro silencio, entonces. No quiero tenerlo, me sentí como si me hubieran dado un puñetazo. Seguí leyendo. Mis manos temblaban. Luis, ¿cómo es que no quieres tenerlo? Cynthia, no estoy lista. No quiero ser madre. Quiero viajar para vivir, no estar atada a un bebé. Él es nuestro hijo. Es un error. No digas eso. Por favor. Podemos hacer que funcione. Te ayudaré. Mi mamá nos ayudará. No quiero ayuda. Quiero recuperar mi vida. Los mensajes se hicieron más intensos. Luis suplicaba, Cynthia se resistía hasta que llegamos al último intercambio, el día antes del accidente. Luis, hablé con un abogado. Si decides no tener el bebé, me divorcio de ti. Y si lo tienes y no quieres criarlo, lucharé por la custodia completa. No voy a dejar que lastimes a mi hijo. Cynthia, te vas a arrepentir de esto. Luis, ¿eso es una amenaza? No hubo respuesta. Al día siguiente, Lois estaba muerto. Dejé caer los papeles. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. Ella lo mató, dije. Ella lo mató porque iba a proteger al bebé. Eso es lo que creemos, dijo Fátima. Y hay más. Revisamos los registros telefónicos de Cynthia de esa semana. Hizo 3 llamadas a un mecánico autónomo. Carlos Medina. Lo trajimos para interrogarlo. ¿Y qué dijo? Al principio nada, pero cuando le mostramos evidencia de las transferencias bancarias que Cynthia le hizo por 2,000 pesos el día antes del accidente, comenzó a hablar. Él admitió que ella le pagó para sabotear los frenos del coche de Louis Peace. Me sentí enfermo. Tuve que sentarme. Cynthia había planeado todo. Ella había contratado a alguien para matar a mi hijo y lo había hecho parecer un accidente. ¿Por qué Carlos haría algo así? Deudas. Él jugó. Debía $15,000 a Dangerous People. Cynthia le ofreció $2,000 inmediatamente y $3,000 más después. Él aceptó. Ahora está bajo arresto como cómplice de asesinato. Y Cynthia, tenemos una orden de arresto por asesinato en primer grado e intento de asesinato, pero todavía no la hemos encontrado. Ella es como un fantasma. Me senté en esa habitación fría procesando todo. Mi hijo había muerto intentando proteger a su bebé y ese bebé ahora estaba en el hospital luchando por su vida porque su propia madre había intentado matarlo también. La crueldad de todo esto era insoportable. ¿Qué pasa ahora? Yo pregunté. Seguimos buscando. Tenemos su foto en cada aeropuerto, en cada frontera, alertas en los hospitales en caso de que intente cambiar su apariencia. Alguien la reconocerá eventualmente.
Nadie desaparece para siempre. Pero no estaba tan seguro. Cynthia había demostrado ser más inteligente y más fría de lo que jamás imaginé. Si había planeado el asesinato de Louis con tanto detalle, probablemente tenía un plan de escape igualmente elaborado. Regresé al hospital esa noche. Me senté junto a la incubadora de Héctor. Lo vi dormir. Tan inocente, tan ajeno al horror que le rodeaba. Su propia existencia le había costado la vida a su padre. Su madre había intentado matarlo. Y yo era todo lo que se interponía entre él y un sistema que lo vería como un archivo más. Tu papá te amaba, le susurré. Él murió protegiéndote. Y voy a terminar lo que él empezó. Te lo prometo. Eloise apareció con café. Ella se sentó a mi lado en silencio por un rato. Escuché sobre los mensajes. Finalmente ella dijo, lo siento mucho. No sabía que Louis podía ser tan fuerte, dije. Él siempre fue gentil y amable. Pero en esos mensajes, él era un guerrero, dispuesto a luchar por su hijo. El amor hace eso. Te hace más fuerte de lo que jamás imaginaste posible. Ella tenía razón. Yo mismo lo estaba sintiendo. Nunca me había considerado particularmente fuerte, pero ahora estaba luchando contra el sistema, luchando contra el tiempo, luchando contra un asesino fugitivo, todo por este bebé. Los siguientes días fueron de preparación. Convertí la habitación de Louis en una habitación para Héctor. Quité los carteles de las bandas de rock, los trofeos de fútbol, las fotos de la universidad. Pinté las paredes de un amarillo suave. Instalé la cuna nueva, el cambiador, el móvil musical que tocaba nanas. Fue doloroso desmontar el santuario de mi hijo, pero era necesario. Louis se había ido. Héctor estaba vivo y necesitaba un espacio para crecer. El padre Antonio vino a bendecir la habitación. Roció agua bendita en los rincones, rezó por la protección de Héctor, por mi fuerza, por justicia para Louis. Dios tiene un plan, dijo. Aunque no siempre lo entendamos. ¿Qué tipo de plan implica matar a un buen hombre y casi ahogar a un bebé? Pregunté amargamente. El tipo de plan que convierte el mal en redención. Cynthia quería destruir esta familia. Pero mira, Louis dejó un legado. Encontraste un nuevo propósito. Ese bebé sobrevivió contra todo pronóstico. El mal no ganó. El amor ganó. Quería creerle. Algunos días pude. Otros días lo único que veía era oscuridad. La audiencia judicial fue programada para el martes. Llevé mi mejor traje, el mismo que usé en el funeral de Louis. Allen me acompañó. Entramos en una pequeña sala de audiencias. La jueza era una mujer de unos 50 años, de pelo gris recogido hacia atrás y expresión severa pero no desagradable. Ella revisó todos mis papeles, los certificados, las referencias, las evaluaciones, el informe de inspección de la casa. Ella leyó cada página con minuciosa atención. Finalmente, ella miró hacia arriba. Señora Betty, dijo, he revisado su caso cuidadosamente. Es muy inusual. Una mujer de 62 años solicita la custodia de un recién nacido. Pero también es inusual que una abuela salve a su nieto de ahogarse. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían oírlo. He hablado con el hospital, con los trabajadores sociales, con tus referencias y todos dicen lo mismo. Que eres dedicada, amorosa, capaz, que ese bebé tuvo suerte de que estuvieras ahí ese día. Sentí que se me saltaban las lágrimas, pero las contuve. También he leído sobre el caso criminal sobre la sospecha de que la madre del bebé asesinó a su padre y luego intentó matar al bebé. Es horrible, impensable. Ese niño necesita estabilidad. Él necesita amor. Él necesita que alguien lo proteja. Una pausa, larga, interminable. Por lo tanto,
Le concedo la custodia temporal a Betty por un periodo de 6 meses. Durante ese tiempo, habrá visitas mensuales de los servicios sociales, evaluaciones de progreso y al final de los 6 meses, revisaremos si la custodia se vuelve permanente. Felicidades, abuela. El mazo me golpeó y, de repente, pude volver a respirar. Lloré allí mismo en la sala del tribunal. Lloré de alivio, de agradecimiento, de miedo, de todo. Allen me abrazó. Lo lograste, susurró. Vas a poder llevártelo a casa. 3 días después, 6 semanas después de sacarlo del lago, llevé a Héctor a casa. Eloise me ayudó a abrocharlo en la sillita del coche. Me lo explicó todo de nuevo, cómo sostenerlo, cómo alimentarlo, cómo detectar cualquier problema. Vas a estar bien, dijo. Y estoy a solo una llamada de distancia si me necesitas. Conduje a casa a 32 kilómetros por hora. Cada bache me aterrorizaba. Cada coche que se acercaba parecía una amenaza. Pero llegamos sanos y salvos. Entré en casa con Héctor en brazos. Lo llevé a su habitación. Lo acosté en su cuna. Se veía tan pequeño en ese espacio, tan vulnerable. Pero respiraba. Estaba vivo. Estaba a salvo por ahora. Las primeras semanas con Héctor en casa fueron las más difíciles de mi vida. Había olvidado lo agotador que es cuidar a un recién nacido. Las noches sin dormir, el llanto inexplicable, el pánico constante de estar haciendo algo mal. A los 30, crié a Louis con la energía de la juventud. A los 62, cada noche de insomnio me dejaba destrozada. Pero también había momentos de pura magia. Cuando Héctor me agarraba el dedo con su manita. Cuando dejaba de llorar al oír mi voz. Cuando abría esos ojitos oscuros idénticos a los de Louis y me miraba como si fuera su mundo entero. En esos momentos, sabía que cada segundo de agotamiento valía la pena. Eloise venía 3 veces por semana. Me enseñaba trucos que había olvidado, cómo hacerlo eructar más fácilmente, cómo envolverlo bien para que durmiera mejor, cómo interpretar sus diferentes llantos. Se convirtió en más que una enfermera. Se convirtió en una amiga, en una salvación. Estás haciendo un trabajo increíble, me decía siempre. Pero no me sentía increíble. Estaba aterrorizada. Cualquier ruido extraño en la noche me sobresaltaba. Cada coche que pasaba lentamente frente a mi casa me ponía nerviosa. Cynthia seguía ahí fuera, en algún lugar. Y aunque la policía dijo que probablemente había huido del país, yo no podía quitarme la sensación de que estaba cerca, observando, esperando. Instalé cerraduras nuevas en todas las puertas, cámaras de seguridad en el porche, una alarma conectada directamente a la policía. Gasté otros $800 que no tenía. Pero la seguridad de Héctor era invaluable. Una noche, 3 semanas después de traerlo a casa, encontré algo. Estaba organizando las cosas de Louis que había guardado en cajas, su ropa, sus libros, sus papeles. En el fondo de una caja, encontré un diario, de cuero marrón, desgastado. No sabía que Louis tuviera un diario. Lo abrí con manos temblorosas. Las primeras páginas eran de hace años. Pensamientos sobre su trabajo, sobre sus amigos, nada importante. Pero luego llegué a las entradas del año pasado, del año en que conoció a Cynthia. Conocí a alguien hoy. Una entrada de hace 4 años decía, se llama Cynthia. Ella es hermosa, inteligente, misteriosa. Hay algo en ella que no puedo entender. Ella me intriga. Seguí leyendo. Las entradas sobre Cynthia se hicieron cada vez más frecuentes. Louis estaba enamorado, completamente cautivado. Pero también había dudas. A veces siento que no la conozco realmente. Ella nunca habla de su familia. Cuando le pregunto, cambia de tema. Es como si su vida hubiera comenzado el día que nos conocimos.
Otra entrada. Encontré a Cynthia revisando mis extractos bancarios. Dijo que simplemente tenía curiosidad, pero que algo andaba mal. ¿Por qué miraría eso sin preguntar primero y luego aquello que me heló la sangre? Fechado un mes antes de su muerte. Cynthia está embarazada. Encontré la prueba. Pero cuando la confronté, se puso furiosa. Ella dijo que no lo quiere, que arruinará su vida. ¿Cómo puede decir que es nuestro hijo? Hoy cambié mi testamento. Todo irá para el bebé. No confío en Cynthia con el dinero. No después de ver cómo gasta los zapatos de $500 y los 1000 bolsos. Ella siempre quiere más. Pero un bebé no es un accesorio. Es una vida y la voy a proteger sin importar el costo. Las lágrimas cayeron sobre las páginas, manchando la tinta. Luis lo sabía. Él sabía que algo andaba mal con Cynthia. Él sabía que el dinero era lo único que a ella le importaba y había tomado medidas para proteger a su hijo. Pasos que le costaron la vida. La última entrada fue del día de su muerte. Cynthia me amenazó hoy. Ella dijo que me arrepentiría de presionarla por el bebé. No sé qué significa eso, pero me asusta. Voy a hablar con mamá mañana. Cuéntaselo todo, quizás ella pueda ayudarme a saber qué hacer. Solo sé que no puedo permitir que Cynthia lastime a nuestro hijo. Lo protegeré siempre. Nunca tuvo la oportunidad de hablar conmigo. Murió esa noche. Y nunca supe que necesitaba ayuda, que tenía miedo, que había visto venir el peligro, pero no lo suficientemente rápido. Lo siento, le susurré al diario. Lo siento mucho, mi amor. Debí haberme dado cuenta. Debí haber visto que algo andaba mal. Pero no podía cambiar el pasado. Solo podía proteger el futuro. Le llevé el diario a Fátima al día siguiente. Lo leyó entero. Apretaba la mandíbula con cada página. Esta es una prueba crucial, dijo. Demuestra premeditación. Demuestra un motivo. Cuando encontremos a Cynthia, esto la enterrará. ¿Cuándo la encontrarás?, pregunté. Han pasado casi 2 meses. Fátima. Estamos haciendo todo lo posible. Pero es lista. Probablemente usó documentos falsos para salir del país. Podría estar en cualquier parte. Pero 3 días después, todo cambió. Estaba alimentando a Héctor cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Normalmente no contestaba, pero algo me hizo contestar. Hola, dije. Silencio. Respiración. Entonces una voz que reconocí al instante. Betty. Cynthia. Se me heló la sangre. Casi dejó caer a Héctor. Miré a mi alrededor como si pudiera estar escondida en las sombras. ¿Dónde estás?, logré decir. No importa dónde esté. Lo que importa es que tengo algo que tú quieres. Y tú tienes algo que yo quiero. No tienes nada que yo quiera. Tengo la verdad sobre lo que realmente le pasó a Louis. Sobre por qué hice lo que hice. Apuesto a que quieres saberlo. Ya sé la verdad. Leí el diario de Louis. Sé que lo mataste por dinero. Sé que eres un monstruo. Una risa fría, sin humor. Un monstruo. Qué dramático. No sabes nada, Betty. Louis no era el santo que crees que era. No te atrevas, rugí. No te atrevas a hablar mal de mi hijo. Vale, vas a llamar a la policía. Adelante. Para cuando rastreen esta llamada, me habré ido hace mucho. Uso teléfonos quemadores. No soy estúpida. Mi mente estaba acelerada. Tenía que mantenerla hablando. Tenía que grabar esto de alguna manera. Puse el teléfono en altavoz. Busqué a tientas mi celular con la mano libre.
Empecé a grabar. ¿Qué quieres, Cynthia? Quiero a mi hijo. Tu hijo. Intentaste ahogarlo. Fue un error. Un momento de locura. Estaba asustada, confundida. Acababa de dar a luz sola. No sabía qué hacía. Pero ahora estoy mejor. Quiero a mi bebé de vuelta. Nunca. Moriría primero. Eso se puede arreglar, dijo con una calma escalofriante. Escucha con atención. Quiero a Héctor y quiero el dinero del testamento de Lois. Los $200,000 del seguro más todo lo que Louis dejó en un fideicomiso para el bebé. Esos son otros $300,000. $500,000. Todo por lo que Louis había trabajado, todo lo que había ahorrado, todo destinado a su hijo. Y si me niego, iré por él. Soy su madre biológica. Legalmente, tengo más derechos que tú. Y cuando finalmente me atrapen, diré que me robaste a mi bebé, que me amenazaste, que inventaste toda la historia del lago para quedártelo. Mi palabra contra la tuya, y soy mucho más joven, más creíble. Más comprensiva. Me sentí mal, pero seguí grabando. ¿Cómo sé que no nos matarás a los dos y te lo llevarás todo de todas formas? No lo harás. Pero es tu única opción. Lleva al bebé y el dinero al viejo almacén junto al lago. Ya sabes, ese donde tú y Louis solían pescar mañana a medianoche solos. Si veo a algún policía, desaparezco y no me volverás a ver. Y al final encontraré la manera de arrebatarte a Héctor de todas formas. Cynthia, espera. Pero la línea ya estaba muerta. Me quedé allí temblando con Héctor en un brazo y el teléfono en el otro. Tenía la grabación. Tenía pruebas de que Cynthia estaba viva, de que me había amenazado. Llamé a Fátima inmediatamente. Le envié el audio. Perfecto. Dijo, esto es justo lo que necesitábamos. Ahora vamos a poner una trampa. Irás a esa reunión. Pero estaremos allí escondidos, esperando. Y cuando ella aparezca, la atraparemos. ¿Qué pasa si algo sale mal? ¿Y si me ve con la policía y vuelve a correr? No nos verá. Te prometo que tendré francotiradores en posición. Equipos en las sombras. Esta vez no se escapará. Y Héctor. Héctor se queda con Eloise. En un lugar seguro. No te lo llevarás. Solo fingirás que lo trajiste. Asentí aunque no podía verme. Un día más. Solo tenía que sobrevivir un día más y entonces Cynthia finalmente enfrentaría la justicia por Louis, por Héctor, por todo el dolor que había causado. No dormí esa noche. Me quedé despierta viendo dormir a Héctor, memorizando cada detalle de su rostro, por si acaso. Por si algo salía mal, por si acaso no lo volvía a ver. Tu papá te quería, le susurré. Y yo te quiero. Y mañana, nos aseguraremos de que estés a salvo para siempre. El día siguiente pasó en cámara lenta. Cada minuto parecía una hora. Cada hora una eternidad. A las 9 de la mañana, Eloise vino por Héctor. Preparé su maleta como si se fuera una semana, aunque esperaba tenerlo de vuelta en cuestión de horas. Pañales, leche de fórmula, ropa extra, su manta favorita. Me temblaban las manos al meter cada artículo en la maleta. Estará perfectamente bien conmigo, dijo Eloise, tomando a Héctor en brazos. Tengo tu número. La policía tiene mi dirección. Nadie lo va a tocar. Lo prometo. La besé en la frente. Luego besé a Héctor. Su piel suave olía a loción para bebés y esperanza. Te quiero, pequeño, susurré. La abuela volverá pronto. Los vi irse. El coche de Eloise desapareció calle abajo,
y sentí como si me arrancaran un pedazo del alma, pero era necesario. Héctor tenía que estar lejos, a salvo, por si acaso las cosas salían mal. Fátima llegó a las 2 de la tarde con otros 3 oficiales, 2 hombres y una mujer, todos vestidos de civil, todos armados. Convirtieron mi sala en un centro de mando, computadoras portátiles, radios, mapas de los alrededores del almacén. Repasemos el plan, dijo Fátima, extendiendo un mapa sobre mi mesa del comedor. El almacén está aquí, abandonado durante 5 años. Tiene 3 entradas, la principal y la trasera. Tendremos equipos cubriendo las 3. Se entra por la entrada principal a medianoche. Exactamente. Señaló puntos en el mapa con un marcador rojo. Francotiradores aquí y aquí en los tejados de los edificios adyacentes. Tendrán una vista clara del interior a través de las ventanas rotas. Equipos de asalto aquí en la parte trasera, listos para entrar en acción en cuanto tengamos confirmación visual de Cynthia. ¿Y qué hago exactamente?, pregunté. Mi voz sonaba más tranquila de lo que me sentía. Entras, hablas con ella, la mantienes hablando. Necesitamos que confiese, que admita que mató a Louis, que intentó matar a Héctor. Llevarás un cable. Lo grabaremos todo. Uno de los oficiales, un hombre alto de unos 30 años, sacó un pequeño dispositivo del tamaño de un botón. Esto va en tu ropa aquí mismo. Señaló justo debajo de mi cuello. Transmite todo en tiempo real. También tiene un botón de pánico. Si lo presionas 3 veces seguidas, entramos de inmediato, pase lo que pase. Me mostró cómo funcionaba. Practiqué presionándolo. 3 toques rápidos. Mi vida dependería de recordarlo. ¿Y si pide ver al bebé? Dile que está en el auto. Que quieres hablar primero. Que quieres entender por qué hizo lo que hizo. Apela a su ego. A la gente como Cynthia le encanta hablar de sí misma. Deja que presuma de lo inteligente que era. Pasamos las siguientes horas repasando cada detalle, cada escenario posible, qué hacer si Cynthia estaba armada, qué hacer si no estaba sola, qué hacer si algo salía mal. Mi cabeza daba vueltas con la información. A las 8, me hicieron comer un sándwich de jamón que sabía a cartón. Pero me tragué cada bocado. Necesitaba energía. Necesitaba estar alerta. A las 10, me pusieron el micrófono. Probaron el audio una y otra vez. Me hicieron decir frases, contar hasta 10, gritar, susurrar, asegurándose de que todo funcionara a la perfección. Recuerda, dijo Fátima, mirándome fijamente a los ojos. No estás sola ahí dentro. Estaré escuchando cada palabra. El equipo estará a metros de distancia. A la menor señal de peligro real, entraremos. No dejaré que te pase nada. Asentí. Quería creerle, pero el miedo era una serpiente fría enroscada en mi estómago. A las 11:15 nos marchamos. Conducía mi propio coche. Fátima estaba en el asiento del pasajero, agachada para no ser vista desde afuera. Los otros equipos ya estaban en posición, me informó por radio. Francotiradores en posición. Equipo de retaguardia listo. Perímetro asegurado. Llegamos al almacén a las 11:40. Fue exactamente como lo recordaba. Ventanas viejas, decrépitas, rotas y paredes cubiertas de grafitis. Louis y yo solíamos venir aquí cuando él era un niño. Solíamos pescar desde el muelle que estaba detrás. Tiempos más simples, tiempos más felices. Fátima salió del auto en un punto ciego ante las cámaras imaginarias de Cynthia. Ella desapareció entre las sombras. Estaba solo. Miré el reloj. 11:55 minutos. Cerré los ojos. Pensé en Louis Bis, en su sonrisa,
en cómo me llamaba mamá con ese tono cariñoso. De lo que hubiera sido verlo como padre. Pensé en Héctor, en su futuro, en todas las cosas que merecía tener, una vida sin miedo, sin amenazas, sin sombras. Medianoche. Mi teléfono vibró. Un texto de un número desconocido. Entra solo ahora. Salí del coche. El aire de la noche era frío. Podía ver mi aliento. Caminé hacia la puerta principal del almacén. Cada paso sonaba demasiado fuerte en el silencio. La puerta estaba entreabierta. Lo empujé. Crujió. El sonido resonó en las paredes vacías. Dentro estaba oscuro, casi completamente negro. Solo un poco de luz de luna entraba por las ventanas rotas, creando sombras extrañas. «Cynthia», grité. Mi voz sonaba pequeña y asustada. «Cierra la puerta», dijo una voz desde las sombras. La voz de Cynthia. Cerré la puerta. Mis ojos se acostumbraron lentamente a la oscuridad. Y luego la vi parada en el centro del almacén. Ella llevaba ropa oscura, pantalones vaqueros negros y una sudadera con capucha. Ella se veía diferente, más delgada. Su cabello era corto, teñido de rubio, pero era ella. «Viniste», dijo ella. Ella sonaba casi sorprendida. «Dijiste que querías hablar». «Dije que quería a mi hijo en el dinero». «¿Dónde están?» «Quiero respuestas primero. Quiero saber por qué». «¿Por qué mataste a Louis? ¿Por qué intentaste matar a Héctor?» Ella se rió. Ese mismo sonido frío que había escuchado en el teléfono. «¿Por qué crees que Betty tiene dinero?» «Siempre se trató del dinero. Luis te amaba. Él te lo dio todo. Luis era un tonto romántico. Habló sobre el amor, la familia y el futuro. Yo quería libertad. Quería viajar, vivir, no estar atada a una casa y a un bebé que lloraba». «Entonces, ¿por qué te casaste con él?» «Porque era ingeniero. Ganó buen dinero. Él tenía ahorros. Él tenía seguro de vida. Fue una inversión. Iba a esperar 5 años. Divorciarse de él. Toma la mitad de todo». Pero luego quedé embarazada y eso arruinó mi plan. Sus palabras eran veneno. Todos me quemaron. «Le dijiste que no querías el bebé». Por supuesto que no lo quería. Pero Louis se volvió imposible. Él cambió su testamento. Todo para el bebé. Así que tuve que adaptarme. Si Louis muriera mientras estoy embarazada, yo cobraría el seguro, pero el bebé heredaría el resto. Así que la solución fue sencilla. Mata a Louis. Tener el bebé. Mátalo también. Quédate con todo. Ella estaba confesando. Todo. Cada palabra registrada. Transmitido. La policía estaba escuchando. Pero necesitaba más. Contrataste a Carlos para sabotear los frenos. 2,000 pesos. Una ganga teniendo en cuenta que recibí $200,000 del seguro. La mejor inversión de mi vida. Y el bebé, tu propio hijo. Él era un obstáculo. Nada más. Di a luz sola en una cabaña que alquilé con efectivo. Nadie sabía que estaba embarazada. Llevaba ropa holgada y evitaba a la gente. Cuando nació pensé en dejarlo en algún lugar. Pero luego me acordé del lago donde tú y Louis solían ir. Me pareció poético terminar todo donde empezó tu pequeña tradición familiar. Me sentí enfermo. Sentí rabia. Sentí todo el odio del mundo concentrado en la mujer que estaba frente a mí. Pero fallaste. Lo salvé. Sí, eso fue molesto. Pero no importa porque ahora voy a terminar el trabajo. ¿Dónde está Héctor, Betty? No te lo voy a dar.
No era una pregunta. Y entonces vi el arma. Ella lo sacó de su sudadera. Pequeño, negro, apuntando directamente a mi pecho. Última oportunidad. ¿Dónde está mi hijo? Presioné el botón de pánico. Una vez, 2 veces, 3 veces. Nunca lo vas a tocar, dije. Su dedo se movió hacia el gatillo. Todo parecía moverse en cámara lenta. Vi el destello. Oí el disparo. Sentí que algo me golpeaba el hombro, caliente, quemando. Caí hacia atrás y entonces el almacén explotó en movimiento. Las puertas se abrieron de golpe, luces cegadoras y voces gritando. La policía dejó caer el arma al suelo. Ahora vi a Cynthia girarse. Vio las armas apuntándola. Vio que estaba rodeada. Vio que había perdido. Y por un segundo pensé que iba a disparar otra vez. Pensé que iba a hacer que la mataran. Pero ella bajó el arma lentamente y la dejó caer al suelo. Ella levantó las manos. 3 agentes la abordaron, la inmovilizaron boca abajo y la esposaron. Ella estaba gritando. Maldiciones, amenazas, pero no importaba. Ella estaba bajo arresto. Se acabó. Fátima corrió hacia mí y se arrodilló a mi lado. Betty, quédate conmigo. Estoy bien, logré decir, aunque el dolor en mi hombro era insoportable. La tienes. Dime que la tienes. La tenemos. Se acabó. Quédate quieto. La ambulancia viene en camino. Cerré los ojos. Era suficiente. Se acabó. Por fin se acabó. Desperté en el hospital otra vez. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era desesperación lo que sentía, sino alivio. Paz. Me dolía el hombro donde la bala había atravesado el músculo pero no había dado en el hueso. Por suerte, dijo el médico. 2 a la izquierda y habría sido mi corazón. Eloise estaba sentada junto a mi cama sosteniendo a Héctor. Cuando abrí los ojos, sonrió. Mira quién está despierto, dijo, acercándose. Alguien te extrañó mucho. Tomé a Héctor con mi brazo sano. Lo acuné contra mi pecho. Olía a pólvora e inocencia. Empezó a hacer ruiditos, esos pequeños sonidos que hacen los bebés cuando están felices. Hola, mi amor, susurré. La abuela está bien. Todo está bien ahora. Fátima apareció 1 hora después. Trajo flores y una sonrisa cansada. ¿Cómo te sientes? Como si me hubieran disparado, dije. Pero viva. ¿Qué pasó con Cynthia? Arrestada. Acusada de asesinato en primer grado por Luis. Intento de asesinato por Héctor. Intento de asesinato por ti, además de una lista de otros delitos. Conspiración, fraude, obstrucción a la justicia. Pasará el resto de su vida en prisión. Sin posibilidad de libertad condicional. Las palabras fueron dulces como la miel. Justicia. Por fin. La grabación funcionó a la perfección. Ella confesó todo. Su abogado intentó argumentar coerción, que la obligaste a decir esas cosas. Pero el jurado vio todo el video. La vieron sacar el arma. Fuego. No tuvieron piedad. 30 minutos de deliberación. Culpable de todos los cargos. ¿Cuándo fue el juicio? Miré por la ventana, confundida. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? 3 días. La bala hizo más daño del que pensaron inicialmente. Tuvieron que operarte 2 veces, pero te vas a recuperar completamente según los médicos. 3 días. Había perdido 3 días. Miré a Héctor alarmada. Eloise lo cuidó, dijo Fátima rápidamente. Y el padre Anthony ayudó.
Medio pueblo malcrió a ese bebé mientras tú descansabas. Durante las siguientes semanas, me recuperé lentamente. La fisioterapia para el hombro fue dolorosa, pero necesaria. Eloise seguía viniendo a ayudar con Héctor cuando no podía levantarlo con el brazo lesionado. El padre Anthony trajo comida. Vecinos que apenas conocía aparecieron con guisos y palabras amables. «Eres un héroe». La señora de la calle dijo, «¿Qué hiciste por ese bebé?». «Arriesgar tu vida de esa manera». Pero no me sentí una heroína. Solo me sentí como una abuela haciendo lo que cualquier abuela haría, protegiendo a los suyos. 2 meses después de la captura de Cynthia, tuve otra audiencia con la jueza. Esta vez fue diferente. Esta vez, la jueza sonreía mientras revisaba los documentos. «Señora Betty», dijo, «he revisado todos los informes de los últimos 6 meses, las visitas de los servicios sociales, las evaluaciones médicas de Héctor, los informes de progreso, y debo decir que estoy impresionada». Mi corazón latía con fuerza. Héctor está prosperando bajo su cuidado. Está alcanzando todos los hitos de su desarrollo. Está sano, feliz, querido, y usted ha demostrado ser más que capaz a pesar de los desafíos. Gracias, su señoría. Por lo tanto, le otorgo la custodia total y permanente de Héctor a Betty, con efecto inmediato. Además, dado que la madre biológica está encarcelada de por vida y ha perdido todos sus derechos parentales, autorizo el trámite de adopción si usted desea proceder. Adopción para que sea legalmente mío. No solo su abuela con custodia, sino su madre legal. Sí, dije sin dudarlo. Sí, quiero adoptarlo. Entonces así será. Felicidades, oficialmente. Cayó la rienda. Y de repente, todo el peso que había cargado durante meses se levantó. Era oficial. Héctor era mío. Nadie podría arrebatármelo jamás. Nunca. Caminé. Salí del juzgado con Héctor en brazos. Ya tenía 8 meses, gordito y feliz. Sonreía, enseñando 2 dientecitos. Se reía cuando lo mecía. Me jalaba el pelo con sus manitas regordetas. Eloise me esperaba afuera con el padre Anthony. Me abrazaron. Los 3 lloramos de felicidad allí mismo, en la escalinata del juzgado. «Lo lograste», dijo Eloise. «Contra todo pronóstico, lo lograste». Esa noche, preparé una cena especial. Bueno, tan especial como podía serlo un bebé que necesitaba atención constante. Invité a Eloise y al padre Anthony. Comimos pollo asado con arroz. Brindamos con jugo de manzana porque ninguno bebía alcohol. «Por Héctor», dijo el padre Anthony, alzando su copa. «Por su brillante futuro». «Por Louis», dije, «que nos cuida desde algún lugar, orgulloso de su hijo». «Por el amor», añadió Eloise, «que siempre vence al mal». Bebimos, comimos, reímos. Héctor golpeó su trona y gritó de alegría, sin comprender, pero sintiendo la felicidad. A su alrededor. Los meses se convirtieron en años. Héctor creció. Empezó a caminar. A los 11 meses, su primera palabra fue Nadia para abuela. Lloré cuando la dijo. A los 2, corría por toda la casa. A los 3, empezó el preescolar. Cada logro era un milagro. Cada día, un regalo. Le hablaba de Louis constantemente. Le enseñaba fotos. Le contaba historias. Tu papá era un buen hombre, le decía. Valiente. Te amó incluso antes de conocerte. Dio su vida para protegerte. Papá héroe, decía Héctor con su vocecita. Sí, mi amor. Papá fue un héroe. Y tú crecerás para ser igual de bueno, igual de valiente, igual de cariñoso. Nunca le hablé de Cynthia. Eso vendría después, cuando fuera mayor,
cuando pudiera entender. Por ahora, solo necesitaba saber que lo amaban, que lo querían, que había gente que había luchado por él. En el 5º cumpleaños de Héctor, hicimos una fiesta en el patio trasero. Invitamos a todos los niños del vecindario. Había globos, pastel, regalos. Héctor corría entre sus amigos, riendo, tan lleno de vida, tan diferente del bebé morado que había sacado del lago hacía 5 años. Eloise se sentó a mi lado en el porche viendo la celebración. ¿En qué estás pensando?, preguntó. Ese día, admití. Como podría haber sido 5 minutos después, como podría no haber mirado por la ventana en ese preciso momento. Como todo podría haber sido diferente, pero no lo fue. Lo encontraste. Lo salvaste. Era tu destino. O el de Louis Bis, dije. A veces pienso que él dio mi mirada hacia el lago ese día. Que de alguna manera sabía que yo estaría allí. Que podía confiar en mí para proteger a su hijo. Tal vez, dijo Eloise. O tal vez solo eres una mujer increíblemente valiente que se negó a rendirse. Esa noche, después de que todos se fueran a casa, después de que Héctor se durmiera exhausto por toda la emoción, me senté sola en la sala. Miré las fotos en la pared. Louis de bebé, Louis en su graduación, Louis el día de su boda, y junto a esas fotos, nuevas unos, Héctor recién nacido en el hospital, Héctor dando sus primeros pasos. Héctor en su primer día de escuela. 2 generaciones conectadas por el amor, separadas por la tragedia, unidas por la supervivencia. Lo logramos, Louis, le susurré a su foto. Tu hijo está a salvo. Es feliz. Está creciendo fuerte y bien, tal como lo deseabas. Y aunque sabía que no podía responder, sentí algo. Una calidez, una paz, como si estuviera allí, orgulloso, agradecido, en paz. Tal vez te habrías rendido si estuvieras en mi lugar. Tal vez habrías pensado que eras demasiado viejo, demasiado cansado, demasiado roto. O tal vez habrías hecho exactamente lo mismo porque eso es lo que hace el amor. Te hace más fuerte de lo que jamás creíste posible. Te hace luchar cuando todo parece perdido. Te hace encontrar esperanza en la oscuridad más profunda. No sé qué depara el futuro. Sé que habrá desafíos. Sé que habrá días difíciles. Sé que criar a un hijo a mi edad no será fácil. Pero también sé que cada día con Héctor es un regalo. Cada sonrisa, cada abrazo, cada te quiero, abuela. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo sentir algo, déjame un comentario. Dale me gusta. Suscríbete a Historias de la Tercera Edad. Significan mucho para nosotros porque estas historias son sobre personas reales que enfrentan situaciones imposibles y merecen ser escuchadas. Merecen ser recordadas. Merecen importar. Y a ti, Héctor, si alguna vez lees esto cuando seas mayor, quiero que sepas que fuiste amado incluso antes de nacer. Que tu padre murió protegiéndote, que habría hecho cualquier cosa para salvarte, y que cada segundo de estos años contigo ha valido cada sacrificio. Eres mi razón, mi propósito, mi segunda oportunidad de ser madre. Y no cambiaría nada.